Mi hija se burló de mi billete de lotería, llamando mis sueños estúpidos y un desperdicio de dinero. Lo devolvió, exigiendo más para sus hijos, ignorando décadas de mi sacrificio. Solo la miré, mientras una promesa silenciosa se formaba. Ella no tenía idea de cuánto significaban esos números. Me alegra que estés aquí. Dale a me gusta, comparte mi historia y cuéntanos desde dónde nos escuchas. La desgastada mesa de la cocina, marcada por décadas de comidas familiares e innumerables deberes, era el santuario de Arthur el primer lunes de cada mes. La luz del sol se filtraba por la ventana, iluminando las motas de polvo que danzaban en el aire, un ballet silencioso en torno a su meticuloso ritual. A sus 68 años, las manos de Arthur, nudosas por años de trabajo en fábricas y la implacable garra del dolor, se movían con precisión experta mientras llenaba los pequeños cuadrados de su billete de lotería. Era más que solo $20. Era esperanza, un atisbo de posibilidad en la tranquila soledad de su vida de viudo. Cada número no era aleatorio. Eran anclas de una vida que apreciaba, de personas que amaba, ahora casi desaparecidas o distantes. El primer número, un 6, representaba el mes de nacimiento de su difunta esposa Eleanor. Luego venía el 12, para su aniversario. El 18 y el 22 eran los cumpleaños de Chloe y Liam, sus dos hijos. Los números restantes provenían de las fechas de nacimiento de sus nietos, formando un tapiz de conexión familiar en la cuadrícula, por lo demás impersonal. Trazó el último número, un 27, el cumpleaños de su nieta Lily, con un suspiro que era casi una oración. Este ritual, por pequeño que fuera, era un hilo que lo conectaba con su pasado, una silenciosa rebelión contra el silencio invasor de su hogar vacío. El repentino y estremecedor portazo de la puerta principal rompió la paz, seguido de pasos apresurados y pesados. Arthur apenas tuvo tiempo de dejar el bolígrafo cuando su hija, Chloe, irrumpió en la cocina. Tenía el rostro enrojecido, su cabello, habitualmente impecable, ligeramente despeinado, y sus ojos, siempre propensos a la irritación, brillaban con una ira familiar. «Papá, ¿qué haces?», preguntó con voz aguda, cortando la calma como un cuchillo. Señaló con un dedo acusador el billete de lotería extendido sobre la mesa. «¿En serio? ¿Gastar $20 en esas tonterías? ¿Tienes idea de cuánto cuestan los útiles escolares hoy en día?». Los hombros de Arthur se hundieron imperceptiblemente. Apenas había terminado de llenar el boleto, la tinta aún estaba húmeda. «Es solo un poco de diversión, Chloe», comenzó, con voz suave, un marcado contraste con su tono agitado. «Un poco de esperanza». Chloe se burló, un sonido despectivo que lo hirió más profundamente que cualquier grito. Se inclinó sobre la mesa, recorriendo con la mirada con desdén los números que él había elegido con tanto cuidado. «¿Esperanza? Papá, tienes 68. Esto no es esperanza. Son $20 que podrías haberme dado para mochilas o libros de texto nuevos. ¿Sabes la presión que tengo? Los niños necesitan zapatos nuevos, sus uniformes les quedan pequeños y la escuela no para de enviar avisos a casa sobre excursiones que no puedo pagar». La miró con una expresión que mezclaba paciencia y cansancio y un ligero dolor. «Te di $200 la semana pasada, Chloe, para la visita de Mark al médico». Ella agitó la mano con desdén, como si espantara una mosca. «Eso era para Mark. Esto es para la escuela. Es diferente. Y, sinceramente, papá, siempre haces cosas así. Pequeñas, esperanzas y cusene. Sueños que nunca llegan a nada. ¿Qué me has dado? ¿Un par de cientos aquí y allá? Eso apenas cubre una fracción de lo que necesito». Sus palabras, cortantes e ingratas, se sintieron como pequeños dardos que se clavaban de lleno en su pecho. Arthur se aferró al borde de la mesa, con los nudillos blancos. Cerró los ojos un instante, con toda una vida de recuerdos destellando tras sus párpados. Recordó su juventud, el trabajo incansable. 2 trabajos, a veces 3, para poner comida en la mesa, para tener un techo, para comprarle a Chloe y a Liam los juguetes con los que soñaban. Recordó a Eleanor, su dulce sonrisa, su silenciosa fuerza, mientras sorteaban juntos los años de vacas flacas. Había trabajado doble turno durante años, sacrificando su propio descanso,
sus propias ambiciones, para darles a sus hijos un mejor comienzo que el suyo. Cada centavo había sido estirado, cada hora extra en la fábrica una decisión consciente para su futuro. Siempre se había enorgullecido de ser un buen proveedor, un pilar de apoyo para su familia. E incluso ahora, tras la muerte de Eleanor, seguía dando lo que podía, viéndolo como su deber, su legado. «Trabajé duro, Chloe», dijo con voz grave, «toda mi vida, por ustedes, hijos, por una buena crianza». Pero Chloe no escuchaba. Su mirada se había fijado en el billete otra vez, entrecerrando los ojos al ver el patrón familiar de fechas. «Oh, mira», se burló, con la voz cargada de sarcasmo. «¿Es mi cumpleaños? ¿Y el de Liam? ¿Y el de Lily? ¿Estás usando nuestros cumpleaños como tus estúpidos números de la lotería? ¿Qué? ¿Somos tus amuletos de la suerte para tus quimeras, papá? Es patético». Ella arrebató el boleto de la mesa, arrugándolo un poco, y luego se lo arrojó, dejándolo revolotear sobre su regazo. El papel endeble se sentía pesado, marcado con su desprecio. «Eres un estúpido, papá, siempre persiguiendo fantasías tontas en lugar de ser práctico. Dame otros $50 para los materiales de arte de los niños. Necesitan cosas de buena calidad, no chatarra de todo a $1». Sin esperar respuesta, Chloe giró sobre sus talones y salió furiosa de la cocina. Sus pasos furiosos resonaron por el pasillo antes de que la puerta principal se cerrara de golpe, sacudiendo la vieja casa. El silencio que siguió fue denso y sofocante, más pesado que antes. Arthur permaneció inmóvil, con el billete de lotería arrugado sobre su regazo. Su mirada se posó en los números que había elegido con tanto cuidado, con tanta esperanza. 6, 12, 18, 22, 27. Eleanor, Chloe, Liam, sus nietos. No eran solo números, eran la esencia misma de su familia, las fechas que marcaban los momentos más significativos de su vida. Ahora, las palabras de Chloe los habían distorsionado, convirtiéndolos en símbolos de su supuesta estupidez, sus quimeras. La ironía era un amargo sabor de boca. Su familia, que se suponía debía ser su consuelo, se había convertido en la fuente misma de su más profunda acusación. Desdobló lentamente el billete, alisando las arrugas, mientras su pulgar recorría las tenues líneas de tinta. No se sentía estúpido. Sintió una silenciosa determinación, endureciéndose en su interior, una determinación que había permanecido latente durante demasiado tiempo. El sol hacía rato que se había ocultado en el horizonte, iluminando la cocina con una luz gris y sombría que se difuminaba lentamente en el resplandor artificial de la lámpara del techo. Habían pasado horas desde la partida de Chloe, pero el eco de sus duras palabras aún resonaba en la silenciosa casa. Cada sílaba era un nuevo pinchazo para el orgullo herido de Arthur. Había recogido la mesa, el billete de lotería arrugado ya estaba alisado y guardado con cuidado en su cartera, en un silencioso acto de desafío. Intentaba sumergirse en las noticias de la noche, el familiar zumbido de la actualidad, una grata distracción de su agitación interna, cuando el estridente timbre del teléfono rompió la frágil paz. Miró el identificador de llamadas. Ethan, su hijo. Un suspiro escapó de los labios de Arthur. Sabía, con una certeza inquietante, de qué se trataba esa llamada. Chloe era muy concisa en sus quejas, y Ethan, siempre pragmático, sin duda le daría su propio consejo sensato. Respondió con la voz un poco más grave de lo habitual. «Hola, Ethan». «Papá, soy Ethan», dijo la voz de su hijo, nítida y profesional, por el auricular. «Chloe me lo contó. Mencionó que hoy estabas haciendo algunos gastos frívolos». Hubo una pausa, cargada de desaprobación implícita. «¿Un billete de lotería, papá? ¿En serio? A tu edad, con tus ingresos fijos, no es una decisión financieramente prudente». Arthur se recostó en su sillón, invadido por una oleada de cansancio. Ahí venía, el sermón que había esperado. Ethan siempre se había considerado el astuto con las finanzas, el hombre de negocios astuto de la familia, a pesar de una serie de aventuras que rara vez salían tan bien como él predijo. «Son $20, Ethan. No es precisamente una ruina. $20 que podrían tener un mejor uso, papá», replicó Ethan de inmediato, con un tono que rozaba la condescendencia. «Piensa en las facturas de los servicios,
el aumento del precio de los comestibles, o incluso, Dios no lo quiera, un fondo de emergencia. Necesitas pensar a largo plazo, papá, no perseguir estas quimeras. Se trata de una gestión responsable de activos. Arthur apretó el teléfono con más fuerza. Gestión de activos. La frase le tocó la fibra sensible. Recordó una vez, no hace mucho, cuando la gestión de activos de Ethan lo había metido en un buen lío. Hablando de gestión responsable de activos, Ethan, intervino Arthur con un tono más tranquilo. ¿Recuerdas esa deuda considerable que acumulaste con la tarjeta de crédito cuando esa idea tuya de un dispositivo en línea, el comedero inteligente revolucionario para mascotas, no llegó a despegar? ¿Los $7.300 que te pagué el año pasado? Hubo un instante de silencio por parte de Ethan, un momento de vacilación inusual. Entonces, su hijo se aclaró la garganta, un sonido que siempre precedía a una evasión. Ah, eso. Papá, eso fue diferente. Fue un riesgo calculado, una inversión estratégica que, por desgracia, no rindió los beneficios previstos. Una valiosa experiencia de aprendizaje, de hecho. Cambié de rumbo. Estás hablando de pura especulación, papá. De apuestas, en efecto. No hay análisis de mercado ni plan de negocios, solo esperanza ciega. Y la esperanza, papá, no paga las facturas. Arthur sintió una punzada de dolor en el pecho. La capacidad de Ethan para replantear sus fracasos como riesgos calculados o experiencias de aprendizaje, mientras que al mismo tiempo desestimaba el pequeño capricho de Arthur como estúpido. Era un patrón familiar y profundamente frustrante. Ethan, quien había pasado años persiguiendo un plan de enriquecimiento rápido tras otro, siempre necesitando un rescate o un préstamo que por alguna razón nunca llegaba a pagar, ahora le estaba dando un sermón sobre prudencia financiera. La hipocresía era un trago amargo. No, la esperanza no paga las cuentas, concedió Arthur, con la voz desprovista de emoción. Pero solía impulsar muchas otras cosas. Solía impulsarme a mí, cuando trabajaba doble turno para asegurarme de que ustedes, hijos, tuvieran lo que necesitaban. Cuando ahorraba dinero para sus estudios universitarios, aunque sabía que nunca iría. Cuando pensaba, quizás tontamente, que estaba construyendo algo, una familia, que perduraría y se apoyaría mutuamente. Hizo una pausa, mientras una pregunta dolorosa se formaba en su mente, una que llevaba demasiado tiempo rondando en su cabeza. Ethan, ¿cuándo fue la última vez que me llamaste o me visitaste solo por visitarme? No porque necesitaras algo, ni porque Chloe tuviera una queja, ni porque hubiera una oportunidad de negocio que quisieras comentar. ¿Solo para pasar tiempo con tu padre? El silencio se prolongó, esta vez más. Arthur casi podía oír la mente de Ethan dando vueltas, buscando una excusa aceptable. Papá, sabes lo exigente que es mi trabajo. El mercado es implacable, y con los niños es simplemente mucho. Estoy haciendo todo lo posible por mantenerlos. Pensé que lo estabas haciendo bien. Estás jubilado, tienes tus rutinas. No quería molestarte. No, no querías molestarte, murmuró Arthur, más para sí mismo que para Ethan. Sentía una profunda sensación de aislamiento, la cruda realidad de que sus hijos no lo veían como un padre merecedor de afecto y compañía, sino como un recurso, una red de seguridad o, en el mejor de los casos, un anciano que necesitaba ayuda. Decidió realizar un pequeño y doloroso experimento para confirmar lo que ya sospechaba. Ethan, déjame preguntarte algo, solo hipotéticamente. ¿Y si, por un golpe de suerte increíble, me tocara la lotería? Digamos, una cantidad considerable. $1.000.000, por ejemplo. Al otro lado de la línea, el tono de Ethan cambió al instante. La condescendencia se desvaneció, reemplazada por un repentino e intenso entusiasmo. Su voz se volvió suave, casi untuosa. «Papá, $1.000.000? ¡Fantástico! Absolutamente increíble. Tú no tocarías ni un centavo de eso, papá, ni un solo centavo. Es una cantidad considerable de capital. Necesitarías asesoramiento profesional. Asesoramiento profesional inmediato. Y, sinceramente, con gusto intervendría. Podría gestionarlo todo por ti. Lo invertiríamos sabiamente. Diversificaríamos la cartera. Crearíamos fideicomisos. Aseguraríamos tu futuro. Y el nuestro, por supuesto. La casual adición de «y el nuestro, por supuesto» flotaba en el aire.
Una confirmación cruda e innegable de los temores de Arthur. No se mencionaba qué querría hacer Arthur con el dinero, ni se preguntaba sobre sus propios sueños, sus propias necesidades. Solo control, solo gestión, solo cómo podría beneficiar a Ethan y, por extensión, a su propia familia. La frialdad emocional era palpable, mucho más escalofriante que cualquier discusión acalorada. Era una completa ausencia de interés genuino, enmascarada por una apariencia de experiencia financiera. «Ya veo», dijo Arthur con voz monótona, sin inflexión alguna. Sintió un profundo cansancio, una profunda decepción que se le metió en los huesos. La llamada había terminado, prácticamente. No había nada más que decir. «Ethan, tengo que irme. Estoy cansado». Antes de que Ethan pudiera lanzarse a otra justificación o a un plan detallado para su hipotética ganancia, Arthur pulsó suavemente el botón de colgar. La línea se cortó, dejándolo solo una vez más en la silenciosa casa, con el zumbido del refrigerador como único sonido. Se quedó mirando la pantalla en blanco del teléfono, con un dolor profundo en el pecho. Sus hijos, su familia, los números de su billete de lotería, antes símbolos de conexión, ahora parecían acusaciones, revelando un abismo de incomprensión y distancia emocional que parecía imposible de salvar. Los siguientes 8 días transcurrieron con calma, y cada día que pasaba ahondaba la sutil grieta en el corazón de Arthur. Cumplía con su rutina: tostadas y té por la mañana, un paseo tranquilo por la manzana, cuidar su pequeño jardín y cenas tranquilas frente al televisor. Sin embargo, bajo la superficie de esta vida mundana, latía un lento resentimiento. Chloe llamó 2 veces, cada vez con otra solicitud urgente de dinero, alegando el aumento de los gastos de las excursiones escolares y las actividades extracurriculares que siempre parecían salirse de su presupuesto. Ethan, fiel a su estilo, le envió un extenso artículo sobre vida frugal en la jubilación, seguido de una breve e impersonal llamada para sugerirle a Arthur que considerara vender algunos de sus muebles viejos para generar ingresos adicionales. Ninguno de los dos preguntó por su bienestar, su día, ni nada más allá de su posible contribución financiera a sus vidas. La distancia emocional se sentía como un abismo que se ensanchaba con cada interacción. Arthur se encontró refugiándose aún más en sí mismo, alimentando una silenciosa y amarga resolución. El billete de lotería, aún en su cartera, se sentía menos como un capricho tonto y más como un secreto, un pequeño acto de rebeldía contra su despido. Empezó a verlo con un extraño distanciamiento, casi como si perteneciera a otra persona. Entonces llegó la noche del sorteo. Era miércoles, un día como cualquier otro, marcado por una simple comida de estofado y las noticias de la noche. El segmento del sorteo de lotería era solo otro relleno entre noticias locales y titulares nacionales. Lo vio sin mucha expectativa, un gesto habitual más que un acto de anticipación. La carismática presentadora, Samantha Reed, esbozó su sonrisa blanca mientras sonaba la canción de la lotería estatal. Arthur apenas registró su alegre voz mientras anunciaba los números ganadores. «Y ahora, los números de la suerte de esta noche». La voz de Samantha resonó desde el televisor, demasiado entusiasmada para la tranquila soledad del salón de Arthur. La primera bola cayó, dando vueltas antes de encajar en su ranura. «El número 7». Arthur simplemente asintió, tomando un sorbo de té. La segunda bola. «Número 14». Masticaba despacio, sin prestar mucha atención. Tercera bola. «Número 23». Un destello. 23. Esa era la fecha de nacimiento de Eleanor, el 23 de mayo. Una coincidencia, claro. Miles de millones de combinaciones posibles. La cuarta bola cayó. «Número 31». Su taza de té se detuvo a medio camino de sus labios. 31. Esa era su propia fecha de nacimiento. El 31 de marzo. Entrecerró los ojos ligeramente, con un leve destello de curiosidad. La quinta bola. «Número 42». Arthur dejó la taza con un suave ruido. 42. Era su aniversario de bodas con Eleanor, el 42º día de matrimonio, tras haber elegido la fecha de la ceremonia. Un escalofrío le recorrió la espalda. No podía ser. Finalmente, la bola de bonificación giró y se colocó en su lugar. Y su número de bonificación, amigos. El 18.
A Arthur se le cortó la respiración. 18. Era el cumpleaños de Chloe y el de Daniel. Daniel, su nieto menor, el segundo hijo de Chloe. Los números formaban una constelación familiar, casi demasiado perfecta para ser aleatoria. 7, 14, 23, 31, 42, 18 extra. Saltó del sillón, buscando a tientas su billetera con dedos temblorosos. Sacó el billete de lotería. El papel desgastado se sintió repentinamente frágil, monumental. Lo dejó sobre la mesa de centro, repasando con la mirada los números que había elegido meticulosamente hacía poco más de una semana. 6. Espera. ¿6? Miró más de cerca. No, no 6. Debió de haberlo recordado mal. Había elegido el 7 de abril para el cumpleaños de su padre, no el 6. Su padre, quien siempre lo había animado a soñar, incluso en tiempos difíciles. Parpadeó. Los números del boleto coincidían con los de la pantalla, número por número. 7, 14, 23, 30, 31, 42. Y el número extra, el extra que había elegido, 18. Todos y cada uno. Un profundo silencio invadió la sala, roto solo por la alegre voz de Samantha Reed anunciando el gran premio. Y esta noche tenemos un ganador. Un boleto ganador por la asombrosa suma de $1.000.000. $1.000.000. Las palabras resonaron en el espacio silencioso, amplio y fantástico. Arthur sintió una extraña disociación, como si estuviera viendo cómo se desarrollaba la vida de otra persona. $1.000.000. Hizo un cálculo rápido y aproximado mentalmente. Después de impuestos, una parte sustancial se habría perdido, pero aún así, quedaban $700.000. $700.000. Era una fortuna, más dinero del que jamás había soñado poseer, más de lo que había visto en toda su vida. Suficiente para comprar una pequeña casa al contado, viajar, vivir cómodamente sin una sola preocupación por el resto de sus días. Pero a medida que asimilaba la magnitud de la victoria, Arthur dejó de pensar en el lujo y la comodidad, no en la libertad que ofrecía el dinero. En cambio, sus pensamientos volvieron de inmediato al desprecio de Chloe, a su desprecio por sus quimeras, a su acusación de ser estúpido. Recordó los sermones condescendientes de Ethan sobre prudencia financiera, su rápida oferta de gestionar cualquier hipotética ganancia, su comentario casual de «y la nuestra», por supuesto. El dolor de su ingratitud, su visión transaccional de su valor, se sentía más agudo ahora, magnificado por la repentina e increíble realidad de su suerte. Una fría y firme determinación comenzó a cristalizar en su interior. Miró el boleto ganador y luego volvió a mirar el televisor, donde Samantha Reed entrevistaba a un hombre radiante que había ganado un premio menor. No, no sería como ese hombre. No anunciaría su victoria, todavía no. No a sus hijos. Un plan, imprevisto y frío, empezó a gestarse en su mente. Mantendría esto en secreto. Mantendría su fortuna escondida, como un tesoro enterrado. Seguiría viviendo su vida modesta, a ver si algo cambiaba, si sus hijos alguna vez le pedían ayuda por razones ajenas al dinero. Esta era una oportunidad, no solo para la libertad financiera, sino para una prueba profunda, aunque dolorosa. Una prueba de su lealtad, una prueba de su amor. Quería ver si lo valoraban a él, a Arthur, a su padre, o simplemente a la fuente de riqueza que suponían que era. Con un nuevo propósito, un destello de determinación en sus ojos cansados, Arthur dobló cuidadosamente el billete ganador. Se levantó del sillón, caminó hacia su dormitorio y abrió una pequeña caja fuerte antigua, escondida tras un ladrillo suelto en la chimenea. Metió el billete dentro, entre las joyas antiguas de su difunta esposa y algunos documentos importantes, y luego volvió a cerrarlo con cuidado. El clic de los pestillos resonó en la silenciosa habitación como el sello de un voto silencioso. El juego acababa de comenzar. La mañana siguiente al sorteo amaneció radiante y despejada, pero para Arthur fue diferente. Un nuevo propósito, agudo e inquebrantable, se había asentado en él. El peso del secreto, el conocimiento de su fortuna oculta, era a la vez emocionante y pesado. Se levantó más temprano de lo habitual,
con un paso ágil que no había tenido en años. Lo primero que debía hacer era reclamar su premio, una tarea que abordó con meticuloso cuidado, tal como había llenado el boleto. Encendió su vieja y lenta computadora y navegó a la página web de la Lotería Estatal. Encontró el formulario de solicitud, un documento de varias páginas que parecía abrumador por su formalidad, pero llenó cada sección con paciencia. Su nombre, dirección, número de la Seguridad Social, los números ganadores, la cantidad. Lo revisó todo 2 veces, asegurándose de que no faltara ningún detalle. Una vez impreso, el formulario oficial yacía sobre la mesa de su cocina, un vínculo tangible con su nueva riqueza. A continuación, el paso más crucial, enviar el billete ganador. Optó por correo certificado, que requería una firma al recibirlo, lo que garantizaba un registro en papel y tranquilidad. Guardó cuidadosamente el billete ganador, ahora firmado al dorso según las instrucciones, y el formulario de reclamación completo en un sobre resistente. A continuación, fue a la oficina de correos. El pequeño recibo amarillo confirmaba su meticulosidad. El paquete estaba dirigido a la Comisión Estatal de Lotería de Columbus, el centro administrativo de su próximo cambio. Cuando el empleado de correos le entregó el recibo, Arthur sintió una extraña mezcla de alivio y anticipación. Todo estaba en marcha. Con los detalles prácticos resueltos, Arthur pasó a la siguiente fase de su plan. Tenía que preparar el terreno. Tomó su teléfono, con el dedo sobre el contacto de Chloe. Respiró hondo. Ahí era donde realmente comenzaba la prueba. «Hola, Chloe. Soy papá», empezó, intentando mantener un tono de voz ligero, casi informal. La voz de Chloe al otro lado, como siempre, tenía un ligero tono de cansancio. «Oh, hola, papá. ¿Qué pasa? ¿Está todo bien?» Su tono implicaba una sutil expectativa de malas noticias o de que le pidieran algo de su tiempo. «Todo bien, cariño», respondió Arthur. «Estaba pensando, hace tiempo que no cenamos en familia como es debido. Me preguntaba si a ti, a Lily y a Noah les gustaría cenar conmigo este sábado. Invito yo, por supuesto. En The Rusty Anchor. He oído que tienen un menú bastante bueno». El Rusty Anchor era un restaurante respetable de gama media en la ciudad, conocido por sus platos abundantes y bien preparados. No era extravagante, pero tampoco barato. La mención de «invito yo» y el nombre del restaurante tuvieron un efecto inmediato, casi mágico, en el tono de Chloe. El cansancio desapareció, reemplazado por una repentina alegría. ¿El ancla oxidada? ¿En serio? «Ay, papá, qué bien suena. ¿Seguro? ¿De verdad pagas?» Su voz sonó de repente entusiasta, un marcado contraste con su irritación anterior. Sí, nos encantaría ir. Lily ha estado pidiendo sus macarrones con queso especiales, y a Noah le encantan sus tiras de pollo. ¿Dijiste el sábado? ¿A qué hora? Arthur confirmó los detalles, con un nudo en el estómago. Ni una sola pregunta sobre cómo estaba ni por qué de repente se sentía generoso. Solo la confirmación de quién pagaba y qué había en el menú. «A las 7, entonces. Hago una reserva». Colgó, con un atisbo de decepción mezclado con su firme determinación. Luego llamó a la oficina de Ethan. Ethan solía estar ocupado, y Arthur tuvo que sortear a su asistente. Finalmente, la voz de Ethan, aguda y eficiente, llegó. «¿Papá? ¿Está todo bien? ¿Se trata de la caldera otra vez?» No, todo bien, Ethan», dijo Arthur, repitiendo la frase que ahora le parecía un escudo. «Solo llamaba para invitarte a ti y a Olivia a cenar este sábado. Invito yo. En The Rusty Anchor. También llevaré a Chloe y a los niños». Hubo un momento de silencio por parte de Ethan, una pausa que Arthur reconoció al instante como sospecha. «¿El ancla oxidada? Eso es un gasto considerable, papá. ¿Seguro que puedes permitírtelo ahora mismo? Y no se trata de lo del billete de lotería, ¿verdad? ¿Pasó algo con eso?» Arthur casi hizo una mueca. Sabía que Ethan sospecharía, pero la franqueza de la pregunta, que relacionaba su generosidad directamente con la lotería, lo desalentó. «No, Ethan, no tiene nada que ver con eso. Solo un anciano que quería invitar a su familia a una buena cena. Hacía tiempo que no. Solo una simple cena fuera. Yo invito». Ethan seguía sin estar convencido, pero la tentación de una comida gratis en un buen restaurante parecía ganarle. «De acuerdo, papá. Si estás seguro. Olivia y yo iremos encantados. ¿Dijiste a las 7?
¿Hay algo en concreto de lo que quieras hablar? No, Ethan, nada específico. Solo la cena, respondió Arthur, con la voz un poco más fría de lo que pretendía. Podía sentir el escalofrío emocional que emanaba de su hijo, su constante cálculo. Nos vemos el sábado. Finalmente, llamó a Marcus, su hijo mayor, un hombre que, si cabe, era aún más retraído que Ethan. Marcus respondió con un brusco: «¿Sí? Marcus, soy papá. Invito a la familia a cenar este sábado en The Rusty Anchor. Invito yo. Tú y Sara son bienvenidas». Arthur mantuvo la voz serena, anticipando la reticencia habitual de Marcus. «¿El ancla oxidada?», gruñó Marcus con un dejo de sorpresa en la voz. «Ese lugar es caro. ¿Seguro que pagas, papá? Sus filetes están muy buenos. ¿Para qué es la ocasión?». De nuevo, la primera pregunta fue sobre el dinero. La segunda, sobre la comida. La última, casi como una ocurrencia tardía, sobre la ocasión. «No es ocasión, hijo. Solo un padre que quiere pasar tiempo con su familia. Y sí, yo invito». Una pausa. Luego, un tono un poco menos brusco. «De acuerdo. Si vas a comprar los filetes, allí estaremos. A las 7, ¿no?». «A las 7», confirmó Arthur, sintiendo un profundo cansancio. Colgó el teléfono. El silencio de la cocina se llenó de la profunda comprensión de las respuestas de sus hijos. Ninguno le había preguntado: «¿Cómo estás, papá?». Ninguno había expresado simple placer ante la perspectiva de pasar tiempo con él. Sus reacciones inmediatas, casi pavlovianas, habían sido confirmar el acuerdo financiero y preguntar por el precio, el menú o algún motivo oculto. La indiferencia despreocupada hacia su bienestar, sumada a su inmediata disponibilidad para una comida gratis, pintaba un panorama desolador y poco favorecedor. Había esperado, quizás ingenuamente, una reacción diferente, pero sus respuestas solo habían reafirmado su determinación. El escenario estaba listo. Si la historia de Arthur te cautiva tanto como a mí, no te pierdas ni un segundo de lo que sucederá a continuación. Dale me gusta a este video, compártelo con tus amigos y suscríbete para no perderte ninguna parte de este increíble viaje. Arthur llegó a The Rusty Anchor 15 minutos antes, reservando una mesa tranquila en un rincón, desde donde podía observar la entrada sin llamar demasiado la atención. Eligió el lugar deliberadamente, queriendo presenciar su llegada, para evaluar sus reacciones iniciales antes de que se tranquilizaran ante su presencia. Se alisó la camisa pulcramente planchada, se ajustó la corbata y bebió un sorbo de agua lentamente, como un observador silencioso en el bullicioso restaurante. Los primeros en llegar, exactamente 5 minutos después de la hora de reserva, fueron Chloe y sus hijos, Lily y Noah. Chloe, con aspecto nervioso y algo molesto, se disculpó apresuradamente por el tráfico. Lily, una adolescente al borde del desinterés, apenas levantó la vista de su teléfono, con el pulgar ya desplazándose frenéticamente al entrar. Noah, más joven y directo, preguntó de inmediato: «Abuelo, ¿tienen wifi gratis aquí? Se me acaban los datos». Chloe, en lugar de reprenderlo, simplemente suspiró y empezó a enumerar los diversos eventos escolares que tenía que pagar el mes siguiente, antes incluso de acomodarse en su asiento. Arthur esbozó una sonrisa forzada. La decepción era un dolor familiar. Ethan y Olivia llegaron puntuales, prueba de la puntualidad de Ethan. Ethan, vestido con un elegante atuendo informal de negocios, estrechó la mano de Arthur con firmeza y profesionalidad. «Papá, me alegro de verte», dijo, pero sus ojos ya estaban recorriendo el restaurante, como si buscara posibles contactos. Fue Olivia, la esposa de Ethan, quien rompió la rutina. Saludó a Arthur con un cálido abrazo, con una sonrisa sincera. «Arthur, me alegra mucho verte. Te ves bien». Su pequeño gesto, un simple acto de cariño genuino, fue un bálsamo para su alma, una pequeña chispa de calidez en la creciente frialdad. Arthur le devolvió el abrazo con un fervor inesperado, un breve momento de conexión. Marcus, como era de esperar, llegó con casi 20 minutos de retraso, con su habitual expresión hosca. Le hizo una breve reverencia a Arthur, sin apenas mirarlo a los ojos, antes de desplomarse en su asiento. Sin siquiera mirar el menú, le gritó su pedido al camarero que pasaba: una costilla de primera de 700 gramos, poco hecha, y una cerveza artesanal,
la más cara que tengas. Arthur lo observó, con un suspiro lento y cansado. La cena comenzó, y rápidamente se convirtió en algo habitual. Apenas se habían terminado los entrantes cuando Chloe se lanzó a su última letanía de problemas financieros. «Papá, sobre los gastos escolares, Lily necesita material de arte nuevo, de calidad, no barato, y los zapatos de fútbol de Noah se están deshaciendo. No sé cómo voy a arreglármelas este mes. Todo está tan apretado». Su mirada era directa, firme, una exigencia clara. Ethan, siempre el asesor, intervino. «Chloe, necesitas revisar tu presupuesto con más rigor. Papá, con tus ingresos fijos, deberías considerar seriamente duplicar tus ahorros. Cada centavo cuenta. ¿Y si hay una emergencia médica? Necesitas estar preparado. Quizás podrías invertir en bonos municipales de bajo riesgo y alto rendimiento, algo que ofrezca una rentabilidad constante». Sermoneó, ajeno a la ironía, o quizás totalmente consciente de ella, usando la hipotética vulnerabilidad de Arthur como plataforma para su propio sermón financiero. Marcus, que había estado devorando su pan en silencio, intervino de repente con la boca llena. «La casa siempre gana, papá. Siempre». Sus palabras, aparentemente al azar, fueron un guiño directo y cínico al billete de lotería de Arthur, una clara señal de que Chloe había cotilleado al respecto. Fue un duro recordatorio de la actitud desdeñosa de sus hijos hacia sus pequeños sueños. La conversación continuó su espiral descendente. No era una cena familiar, era un consejo de quejas y peticiones apenas veladas. Chloe detalló el aumento del coste de la vida y las inagotables necesidades de sus hijos. Ethan habló de las fluctuaciones del mercado y la necesidad de seguridad financiera, insinuando claramente que Arthur debería destinar más recursos a sus hijos. Marcus se quejó de su propio trabajo estancado y de la injusticia del mundo, insinuando sutilmente sus propias presiones económicas. Ninguno de ellos, salvo el breve saludo inicial de Olivia, le preguntó a Arthur sobre su día, su salud, sus pensamientos, ni nada que realmente le afectara como persona. Su propósito, a sus ojos, era simplemente escuchar y, finalmente, proveer. Arthur comió su modesto salmón con creciente desapego. La deliciosa comida sabía a ceniza. Las amables sonrisas que ofrecía parecían máscaras. Los vio de verdad, quizás por primera vez en años, despojados del romántico barniz de amor paternal. Eran adultos, sí, pero egocéntricos, con derecho a todo y completamente ajenos a su estado emocional, y mucho menos a su posible cambio financiero. Al llegar la cuenta, Arthur pagó. La cantidad apenas hizo mella en su recién adquirida fortuna, pero lo sintió como un gran sacrificio dadas sus actitudes. Se disculpó poco después, alegando que se había levantado temprano. Olivia le dio otro abrazo sincero, con una mirada que reflejaba una silenciosa comprensión. Sus hijos, sin embargo, apenas notaron su partida, ya enfrascados en sus propias conversaciones sobre lo que harían al día siguiente. Al salir al fresco aire nocturno, Arthur sintió una profunda tristeza, pero también una firme determinación. La cena no había sido una prueba de su lealtad, había sido una confirmación de su indiferencia. Necesitaba hacer más. Necesitaba animarlos, para que comprendieran realmente la magnitud de su egoísmo. Tenía una prueba final y concluyente en mente. Empezó a diseñar 3 problemas específicos, que parecían urgentes, pero a la larga manejables, para cada uno de sus hijos. Cada prueba se adaptaría a sus defectos y vulnerabilidades conocidos, diseñada para exigir su tiempo, esfuerzo y concentración, sin insinuar inicialmente ninguna recompensa económica. Los obligaría a elegir su comodidad e interés personal o las necesidades genuinas, aunque inventadas, de su padre. Se dio cuenta de que el juego estaba lejos de terminar. Apenas comenzaba. Los días posteriores a la cena en The Rusty Anchor estuvieron llenos de una lúgubre expectativa para Arthur. Pasó horas elaborando meticulosamente sus pruebas, cada una diseñada para exponer las verdaderas prioridades de sus hijos. Quería darles todas las oportunidades para demostrar cariño, preocupación genuina o altruismo. Su corazón, aún dolido por la cena, se endurecía aún más con cada detalle que planeaba. Prueba de Chloe. Lunes. El lunes por la mañana, Arthur puso en marcha su plan para Chloe. Condujo hasta un rincón tranquilo cerca de la peluquería de Chloe, aparcó el coche y,
con un temblor ensayado en la voz, la llamó. «Chloe, cariño», empezó Arthur, forzando una voz áspera, que sonaba tensa. Se agarró el pecho con gesto dramático, aunque estaba perfectamente bien. Estoy en la peluquería, justo afuera. Me estaban cortando el pelo, y de repente, un dolor agudo en el pecho, y no puedo respirar». Dejó escapar un pequeño jadeo fingido. «Creo que necesito ir al doctor Miller, el cardiólogo, ahora mismo. Pero solo llevo un billete de $20. Necesito otros 30 para el taxi. ¿Podrías traerme el dinero? ¿Solo $30? Me siento muy mal». Hubo un momento de silencio por parte de Chloe, luego un suspiro con un toque de irritación. «¿Papá? ¿Qué? ¿Ahora? Estoy en pleno corte y color de pelo de la señora Henderson. Es la que más propinas me da, ¿sabes? Y tengo 3 citas más agendadas esta mañana. ¿Por qué no llamas a una ambulancia? O a Ethan. Seguro que está menos ocupado. No puedo irme ahora mismo». A Arthur se le encogió el corazón, una sensación de frío y pesadez. Fingía dolores en el pecho, un posible infarto, y su principal preocupación era su mayor propina y su horario. Lo intentó de nuevo, insistiendo en la urgencia. «Pero es un taxi, Chloe. Una ambulancia costará una fortuna. Y no quiero molestar a Ethan. Solo necesito $30 para el viaje. ¿Podrías salir un momento? Por favor, estoy pasando un mal rato». «Papá, no puedo. Voy a perder clientes. Mira, dile al taxista que le pagarás cuando llegues. O ponlo en una tarjeta, o llama a un servicio de transporte compartido, suelen ser más baratos. De verdad, papá, tienes que estar más preparado para estas cosas». No había preocupación en su voz, solo exasperación. Y luego, un cambio de tema rápido, casi discordante. «Hablando de dinero, papá, vi un vestido de diseñador increíble. Sería perfecto para la fiesta anual de Navidad de la peluquería. Cuesta $80, pero es una ganga. ¿Podrías enviarme $80? Me veré muy profesional. Sería genial para hacer contactos». Arthur dejó escapar un suspiro lento. La disnea simulada ahora parecía real, pero por razones diferentes. Su propia hija, ante su supuesta emergencia médica, priorizaba su trabajo, y de inmediato se apresuró a pedirle más dinero para un vestido de fiesta. Su descaro lo dejó atónito. Casi podía oír el tic-tac de su propio contador interno, calificando su examen. «Bien, Chloe», dijo con voz monótona, sin el temblor. «No te preocupes. Ya se me ocurrirá algo. Disfruta de tus citas». Colgó antes de que ella pudiera responder. El teléfono le pesaba en la mano. Se sentó en el coche, con la mirada perdida al frente. Una profunda decepción lo invadió. El examen de Chloe, sin duda, había sido un rotundo suspendido. Prueba de Ethan. Martes. Al día siguiente, Arthur se preparó para la prueba de Ethan. Esta requería un poco más de delicadeza, aprovechando la aparente perspicacia financiera de Ethan y, sobre todo, su avaricia. Arthur lo llamó al final de la tarde, justo cuando probablemente estaba terminando su jornada laboral. «Ethan, soy papá», empezó Arthur, fingiendo un tono de ligera confusión, con un toque de la olvidadumbre de los mayores que Ethan a veces le atribuía. «Estaba revisando unos papeles viejos, ya sabes, vaciando el estudio, y encontré estos documentos. Son de... ¿cómo se llaman? Bonos de ahorro, creo. De hace mucho tiempo, de cuando falleció tu abuela. Dice que ahora valen $12.000. Imagínate. Me había olvidado por completo de ellos». Hizo una pausa, asimilando la cifra. «No sé muy bien qué hacer con ellos ni cómo cobrarlos. Pensé que tal vez tú, con toda tu experiencia en negocios, podrías orientarme». La voz de Ethan, que había sonado algo distraída, se agudizó al instante, la señal reveladora de su radar financiero. $12.000, papá. ¿Solo por ahí? Madre mía, es una suma considerable. ¿Estás completamente seguro de la cantidad? La pregunta estaba teñida de una emoción apenas disimulada. ¿De cuánto estamos hablando exactamente? Arthur confirmó la cifra con calma. Sí, 12.000. Y estoy un poco confundido con los formularios y el significado de toda esta terminología. Treasury Direct. Fecha de vencimiento. Es demasiado para mí. Ethan no dudó. Papá, mira, a esto me refiero con la gestión responsable de activos. Ese dinero no debería quedarse ahí, acumulando polvo. Podría estar generando una rentabilidad considerable. El mercado está muy dinámico ahora mismo.
Podría ayudarte con eso. De hecho, ¿por qué no me das los datos de la cuenta? Puedo tomar el control y transferirla a un vehículo de inversión de alto crecimiento, algo como criptomonedas, o alguna plataforma de trading de alta frecuencia que he estado investigando. Podríamos duplicar esa cifra fácilmente en unos meses. Arthur sintió un escalofrío. Ahí estaba. Un deseo inmediato de control, un giro rápido hacia inversiones especulativas de alto riesgo y la indiferencia despreocupada por su propia comprensión o deseos. ¿Criptomonedas, Ethan? ¿No es eso bastante arriesgado? Estaba pensando en algo sencillo, tal vez una cuenta de ahorros más segura. Papá, a tu edad, no deberías molestarte con instrumentos financieros tan complejos como este, dijo Ethan con voz condescendiente y despectiva. Para eso me tienes a mí. Entiendo de estas cosas. Es mejor que me encargue yo. Dime dónde enviar los formularios para transferir los fondos y yo me encargo de todo. Haremos una fortuna. Para nosotros. La frase «para nosotros» resonó en la mente de Arthur, exactamente igual que durante su última conversación. Arthur sentía un profundo cansancio. Ethan no le ofrecía orientación. Le ofrecía una adquisición. Su hijo veía los $12,000 no como un activo olvidado de Arthur, sino como una nueva oportunidad para sus propios proyectos especulativos, y, por extensión, los de su padre. Su intención manipuladora era clarísima. ¿Sabes qué, Ethan?, dijo Arthur, interrumpiéndolo con suavidad. Gracias por el consejo. Lo pensaré. Acabo de recordar que tengo que irme. Surgió algo. Colgó, y la frialdad emocional regresó con fuerza. La prueba de Ethan también fue un rotundo reprobado. El rayo de esperanza inicial que Arthur había albergado para sus hijos se había extinguido por completo. Solo quedaba Marcus. Llegó el miércoles, trayendo consigo la prueba final, y quizás la más dolorosa, para Arthur. Marcus, su hijo mayor, era un hombre de pocas palabras y aún menos emociones manifiestas. Era conocido por su comportamiento brusco, su pasión por el póker y su desinterés general por todo lo que no lo beneficiara directamente. Arthur sabía que esta prueba debía apelar a una necesidad inmediata, algo que pudiera despertar en él un atisbo de responsabilidad o sacrificio. Prueba de Marcus. Miércoles. Arthur encontró a Marcus en el pub Murphy's, un lugar frecuentado por él casi todas las tardes. El ruido de fondo de copas y risas estridentes llenaba la línea telefónica. «¿Marcus? Soy papá», empezó Arthur, intentando darle un tono de genuina angustia. «Estoy en un aprieto, hijo. Parece que perdí mi cartera. Tenía dentro todo el dinero de mi pensión de la semana, unos $150, y como se acerca el día festivo, ni siquiera puedo recuperarla hasta el lunes. No tengo dinero para la comida, la gasolina, para nada, la verdad. Esperaba, ¿podrías prestarme $150 hasta el lunes? ¿Solo hasta que pueda arreglar esto?» Hubo una larga pausa por parte de Marcus, interrumpida por un fuerte ruido y una maldición murmurada. ¿$150, papá? ¿En serio? Tuviste una mala noche. Acabo de perder una fortuna jugando al póker, al menos 300 menos. Mi billetera está prácticamente vacía. Ya sabes cómo son estas cosas. No puedo ayudarte, ni hablar. Arthur sintió una punzada de decepción que ya le era familiar. Marcus también priorizaba sus propias pérdidas financieras, causadas por el juego, sobre las necesidades inmediatas y esenciales de su padre. Pero Marcus, no tengo nada, ni comida, ni cómo desplazarme. Solo es hasta el lunes, solo unos días. Mira, papá, ¿qué quieres que haga? Ya te lo dije, estoy en bancarrota, replicó Marcus con un tono de impaciencia. Quizás deberías vender algunas de tus herramientas viejas del garaje, o esos platos antiguos raros que Eleanor coleccionaba. Siempre hay alguien buscando trastos así. Seguro que tienes un montón de cosas que ni siquiera necesitas. Y entonces, una risa burlona, tan fuerte que interrumpió el barullo del pub. O quizá por fin te tocó algo con la lotería, ¿eh? ¡Qué suerte! La crueldad despreocupada, la sugerencia desdeñosa de vender las preciadas posesiones de su difunta esposa, la referencia burlona a sus billetes de lotería. Todo aquello golpeó a Arthur con la fuerza de un golpe físico. Ni siquiera intentó responder. La prueba había terminado. La total falta de empatía, la ausencia de cualquier disposición a sacrificarse, incluso por una suma temporal y manejable, lo confirmó todo.
Bien, Marcus, dijo Arthur con voz monótona, sin emoción alguna. No importa. Disfruta del juego. Colgó. El silencio de su casa contrastaba marcadamente con el bullicio del pub. Se sentó un buen rato, con el teléfono aún en la mano, mirando por la ventana. Chloe, Ethan, Marcus. Sus propios hijos. Cada uno había fracasado. No habían mostrado compasión. No habían ofrecido ayuda incondicional. No habían antepuesto sus necesidades a sus deseos inmediatos, sus cálculos financieros o sus pequeñas quejas. Una profunda y agobiante tristeza se apoderó de él, más profunda que cualquier otra que hubiera sentido desde la muerte de Eleanor. Les había dado todo, su vida, sus ahorros, su apoyo, y a cambio, solo había recibido exigencias, sermones e indiferencia. La cuenta estaba completa. Los tres marcados con un rotundo y desgarrador fracaso. Justo cuando se desvanecían los últimos vestigios de esperanza para sus hijos, un suave timbre de su teléfono rompió el silencio. Una llamada entrante de un número desconocido, pero con un prefijo familiar. Contestó, con la voz aún grave. «¿Hola? ¿Arthur?» Se oyó la voz de un hombre más joven, cálida y vacilante. «Soy Daniel, tu sobrino, el hijo de Liam. Espero no molestarte, tío Arthur». Arthur parpadeó. Daniel, el hijo de Liam, su sobrino. Hacía siglos que no hablaba con Daniel, desde que Liam falleció hacía unos años. Daniel siempre había sido un chico tranquilo y reflexivo, un marcado contraste con las exigencias insistentes de Chloe y Ethan. «¿Daniel?» «No, para nada, hijo. ¡Qué sorpresa! ¿Cómo estás?», preguntó Arthur, con una leve chispa de curiosidad que sustituyó su desaliento. «Estoy bien, tío Arthur, pero la verdad es que llamé porque oí algunas cosas, ya sabes, chismes familiares, sobre algo de estrés, sobre Chloe y Ethan. Solo quería saber cómo estás, asegurarme de que estás bien». Había una preocupación genuina en la voz de Daniel, una calidez que Arthur no había escuchado de sus propios hijos en mucho tiempo. «Sé que las cosas pueden ser difíciles, sobre todo para ti después de lo de la tía Eleanor. Y con todo lo demás. ¿Puedo hacer algo? ¿Necesitas algo? Estoy libre este fin de semana. Podría ir a tu casa, ayudarte con algo en casa, arreglar ese grifo que gotea que mencionaste la última vez. O si necesitas compañía, puedo llevar comida para llevar. O, si necesitas algo de dinero, sé que a veces las cosas se ponen difíciles. Sin preguntas. Solo avísame». Arthur escuchaba, con el corazón latiendo lenta, casi imperceptiblemente. Daniel no preguntaba por su billete de lotería. No exigía dinero. No se quejaba de sus propios problemas. Ofrecía ayuda incondicional, preocupación genuina y el invaluable regalo de su tiempo y presencia. Ofrecía dinero sin expectativas, ayuda sin que se la pidieran y compañía sin un propósito definido. Era un contraste claro y hermoso con las relaciones transaccionales que tenía con sus propios hijos. Una profunda conexión floreció en el pecho de Arthur, una sensación de calidez que jamás creyó posible. Daniel, su sobrino, representaba todo lo que sus propios hijos no habían logrado ser. Él era lo que realmente significaba una verdadera familia. En ese momento, Arthur supo, con absoluta certeza, lo que tenía que hacer. Comprendió que ganar la lotería no era solo una prueba para sus hijos, sino una oportunidad para redefinir el significado de la familia para él. Una semana después, Arthur se encontraba en la oficina estéril y con aire acondicionado de la señora Vance en la Comisión de Lotería de Ohio. El papeleo estaba completo, la espera había terminado. La señora Vance, una mujer de sonrisa practicada y porte eficiente, deslizó un cheque grande y nítido sobre el escritorio pulido. $700,000. La suma global, después de impuestos, una fortuna sustancial que parecía a la vez real y completamente surrealista. Arthur la sostuvo, sintiendo el peso del papel, el inmenso poder que representaba. Esto no era solo dinero, era libertad, y más importante aún, una herramienta para la justicia. Se alejó de la comisión de lotería, con el cheque guardado en un discreto bolsillo interior, y se dirigió directamente a Riverside Park. Aparcó junto al río, contemplando el suave fluir del agua, con la luz del sol reflejándose en su superficie. Allí, en medio de la tranquila serenidad, consolidó su plan. Las pruebas habían confirmado sus sospechas.
y la inesperada llamada de Daniel le había iluminado el camino a seguir. $500.000, una suma considerable, irían a Daniel. Y la casa, su hogar durante décadas, la que sus hijos siempre habían asumido que sería suya, también sería de Daniel. Los 200.000 restantes serían más que suficientes para que Arthur viviera cómodamente, se dedicara a sus tranquilas aficiones y se asegurara la paz mental. El plan le parecía adecuado, un equilibrio armonioso entre consecuencias y recompensas. Con la decisión firme, Arthur decidió organizar una última cena. Invitó a Chloe, Ethan y Marcus a The Rusty Anchor. Su tono era cordial, casi alegre, ocultando la profunda irrevocabilidad de la ocasión. Esta vez, simplemente dijo que era otra cena familiar, que él invitaba, una oportunidad para ponerse al día. Aceptaron de inmediato. Sus preguntas giraron únicamente en torno a la hora de la reserva. La velada empezó de forma muy parecida a la anterior. Chloe, tarde como siempre, se lanzó de inmediato a quejarse del precio de la gasolina. Ethan, puntual y educado, pasó los primeros momentos en su teléfono, consultando la bolsa. Marcus, refunfuñando, pidió otro filete caro. Olivia, la esposa de Ethan, fue la única que pareció genuinamente contenta de ver a Arthur, ofreciéndole una cálida sonrisa y una educada pregunta sobre su semana. Arthur les dedicó a todos la misma sonrisa tensa, observando sus patrones habituales con una mirada distante y clínica. Dejó que la conversación divagara por su habitual letanía de quejas, sus trabajos, las necesidades de sus hijos, sus deudas, su interminable lucha por llegar a fin de mes. Todo ello sin una sola pregunta genuina sobre él. Después de retirar los platos y servir el postre, Arthur apartó su rebanada de pastel de manzana intacta. Respiró hondo. El momento que había planeado meticulosamente finalmente llegó. El murmullo de las conversaciones en el restaurante, el tintineo de los cubiertos, la charla distraída de sus hijos, todo se desvaneció en un sordo ruido de fondo. «Tengo algo que decirles», comenzó Arthur con voz tranquila y clara, interrumpiendo la conversación. Voltearon la cabeza lentamente, con un destello de curiosidad en sus rostros. «Me gané la lotería hace 2 semanas». Un silencio atónito se apoderó de la mesa, roto solo por el murmullo distante de otros comensales. El tenedor de Chloe, a punto de servir un bocado de tarta de queso, cayó en su plato. Los ojos de Ethan, habitualmente tan calculadores, se abrieron de par en par con incredulidad. Marcus dejó de masticar, con la mandíbula floja. Arthur metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó los documentos doblados. Los colocó deliberadamente sobre la mesa. El billete de lotería arrugado, ahora con sellos de verificación oficiales, y luego la pieza central, el gran cheque de la Comisión de Lotería de Ohio, a nombre de Arthur Reynolds por $700.000. Las cifras, claras e innegables, los miraban fijamente. La conmoción se transformó rápidamente en una explosión de codicia pura y sin adulterar. «¡Papá! $700.000! ¡Dios mío!», chilló Chloe con voz aguda y casi histérica. «¿Lo mantuviste en secreto? ¿Por qué? Es increíble. Por fin pudimos permitirnos la ampliación de la casa. Y la universidad de los niños. Podrías pagar todas mis deudas». Ethan, siempre estratega, se inclinó hacia adelante, con los ojos brillantes. «Papá, esto es fenomenal. Tienes que dejarme gestionarlo de inmediato. Podríamos invertirlo con mucha inteligencia. Tengo oportunidades increíbles. Podríamos convertirlas en millones. Siempre he dicho que necesitas un asesor financiero. Esto es un punto de inflexión para todos». Marcus, limpiándose la boca con una servilleta, finalmente habló con una voz inusualmente animada. «¿700.000? Madre mía, papá. Podríamos abrir ese bar deportivo que siempre he querido. Serías el socio silencioso. Ganaríamos una fortuna. Podrías pagar mi hipoteca, papá. Imagínate, sin hipoteca». Hablaban al unísono, una cacofonía de derecho y avaricia, cada uno apropiándose de su parte de su fortuna inesperada, completamente ajenos al silencio estoico de Arthur. Extendieron la mano hacia la cuenta, hacia el billete, con las manos temblorosas de avaricia. Arthur levantó una mano, silenciándolos con una autoridad silenciosa que rara vez veían. «No», dijo con voz firme e inquebrantable. «Este dinero no es para ustedes. Nada de eso.
Sus voces murieron, reemplazadas por un silencio atónito y luego por un coro de protestas indignadas. ¿Qué? ¿Qué quieres decir, papá?, preguntó Chloe, con el rostro desencajado por la confusión y la ira. Es tu dinero. Somos tus hijos. Exactamente, respondió Arthur con una mirada fría e impasible. Son mis hijos. Y durante la última semana, los he estado poniendo a prueba. A todos ustedes. Los miró a cada uno por turno, con una mirada firme. Chloe, cuando fingí un infarto, necesitando solo $30 para un taxi a un especialista, priorizaste tu mayor propina y me pediste $80 para un vestido de fiesta. Ethan, cuando hablé de una modesta fianza de $12,000, inmediatamente intentaste tomar el control de mis finanzas, obligándome a hacer inversiones arriesgadas y menospreciando mi capacidad para administrar mis propios asuntos. Marcus, cuando te dije que había perdido mi pensión y no tenía dinero para comer, tú, recién perdido $300 en apuestas, me sugeriste que vendiera las posesiones de mi difunta esposa en lugar de prestarle unos míseros 150. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran en ellos, observando cómo sus rostros palidecían y sus expresiones pasaban de la codicia a la conmoción y luego al horror. Ninguno de ustedes, continuó Arthur, con la voz cargada de decepción, mostró un ápice de genuina preocupación, sacrificio o ayuda incondicional. Ninguno me ofreció un simple «¿Cómo estás, papá?». Solo me veían como un recurso, una billetera, un problema que resolver o una molestia que ignorar. Luego volvió la mirada hacia Olivia, que estaba sentada tranquilamente junto a Ethan, con los ojos abiertos, llenos de una mezcla de tristeza y comprensión. Había sido la única. Sin embargo, continuó Arthur, con la voz ligeramente suavizada mientras apartaba la mirada de sus hijos y la dirigía al espacio vacío a su lado, como si Daniel estuviera allí. Hubo una persona que, sin saber nada de esta victoria, me contactó. Mi sobrino, Daniel. Me llamó, de repente, expresando su genuina preocupación. Se ofreció a ayudarme en la casa, a traerme comida, a prestarme dinero, sin hacer preguntas, simplemente porque le importaba. Arthur volvió a mirar a sus 3 hijos. Sus rostros eran ahora un mosaico de furia y desesperación. Daniel me enseñó lo que significa una verdadera familia. Me demostró amor y lealtad incondicionales. Y por eso, dijo, empujando ligeramente el cheque y los documentos hacia adelante, Daniel recibirá $500,000 de este premio de la lotería y también heredará mi casa. El resto es para que yo pueda vivir el resto de mis días en paz. Una exclamación colectiva, seguida de una explosión de indignación. ¿Qué?, gritó Chloe, poniéndose de pie de un salto. No es justo. Somos tus hijos. No puedes hacer esto. Esto es absurdo, papá. Te están manipulando, gritó Ethan con la cara roja de rabia. Voy a impugnarlo. Conseguiré un abogado. Marcus dio un puñetazo en la mesa, haciendo sonar los cubiertos. Mi herencia. ¿Le estás regalando mi herencia a algún sobrino? Arthur se levantó, ignorando sus acusaciones, amenazas y súplicas desesperadas. Puso un billete de $50 sobre la mesa, suficiente para cubrir su propia comida. Miró a Olivia, ofreciéndole una pequeña sonrisa triste. Olivia, eres una buena mujer. Una mujer verdaderamente buena. Te deseo lo mejor. Se giró. Pasó junto a sus hijos enfurecidos, junto a las miradas desconcertadas de otros comensales, y salió de The Rusty Anchor. El aire nocturno era fresco, refrescante, un marcado contraste con el caos que había dejado atrás. Sintió una profunda sensación de paz, un peso que se le quitó de encima. Sacó su teléfono, con el dedo sobre el contacto de Daniel. Pensó que por fin se había hecho justicia,